que estableciéramos lo que se llama consensos. Y para eso establecieron mesas temáticas. Y esas mesas temáticas discutieron en 4 temas. El tema que tenía que ver con la crisis pre- y postelectoral, las reformas electorales, las reformas constitucionales y los derechos humanos. Y en ese sentido, cada una de esas mesas técnicas hicieron grandes recomendaciones, grandes propuestas, grandes sugerencias al sistema político, institucional y de gobierno. De tal forma que nosotros como gobierno llevamos con el ministro Valdías al Congreso Nacional, donde su presidente, todos estos consensos para que sean los insumos necesarios en estos días del mes de enero que vienen las reformas constitucionales, las reformas electorales y las reformas políticas al sistema de gobierno. De tal forma que sí hay provecho. Lastimosamente, se nos condicionó el apoyo a las 169 reformas o propuestas o consensos a una amnistía para los delitos políticos, llamaban los representantes de Salvador Narrala y los representantes del Partido Liberal. Nosotros consideramos que no habían delitos políticos porque la ley en Honduras no establece delitos políticos, sino delitos comunes. Y eran delitos básicamente que atentaron contra la propiedad privada y que atentaron contra la vida de las personas después de la crisis electoral. En ese sentido, inconsecuente con la política de seguridad del Estado, no se vio oportuno apoyar el criterio de la amnistía. Y en ese sentido, obviamente, no se pudo recibir de parte de los amigos de Narrala y la representación del Partido Liberal ahí en Naciones Unidas, el respaldo para establecer un consenso general y global. De igual forma, no se pudo definir la fecha para la consulta al pueblo en el tema de la reelección presidencial. Por lo tanto, ese es el único detalle que no se consiguió. Entonces, de 169 consensos, 2 o 3 que no se establecieron, podría ser una cantidad mínima que no pueda exceder ni siquiera el 3%. Sin embargo, reconocemos que eso no permitió que de forma global Naciones Unidas presentara ante la opinión pública y ante el país todos los consensos. Sin embargo, nosotros recogimos los consensos sin sectarismo, sin segmentar ninguno, y lo llevamos donde el señor presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. De tal forma que nosotros creemos que ahorita, conjuntamente con la propuesta de la Organización de Estados Americanos y la nuestra de Naciones Unidas, asimismo lo de cada una de las fuerzas representadas en el Congreso Nacional, donde sí va a estar el Partido Libertad y Refundación y sí van a estar los partidos en desarrollo, en crecimiento, que nosotros tanto exigimos que estuviesen, como la Unificación Democrática, la Alianza Patriótica, el Partido Demócrata Cristiano, etcétera, van a estar representados en el Congreso Nacional, cosa que los amigos de Narrala y los del Partido Liberal no quisieron que estuvieran en el diálogo, pero sí van a estar en el Congreso Nacional, de tal forma que se va a enriquecer cada una de estas propuestas. Ok, ingeniero. Una vez me tocó neutralizar sobre este tema y yo decía que no había fructificado el diálogo porque los actores estaban ahí por razones totalmente equivocadas. Había un grupo que pensaba, por ejemplo, que el presidente podía ser quitado en ese diálogo y que aquí ya estuvo, aquí nos reunimos, llegamos al gran acuerdo y sacamos al presidente. Y por eso fueron al diálogo. Obviamente hubo segmentos que querían el diálogo para tener vigencia política, para mantenerse en la opinión pública. Y nosotros lo entendimos así, pero no importó, porque en realidad esta es una nueva etapa en la que necesitamos aprender a dialogar, en la que necesitamos escuchar al otro. Claro. Y eso ya no estamos en aquella coyunturas que se daban en el pasado de que con un pacto político se arreglaba todo, ¿no? ¿Usted se acuerda? Algunos hicieron en la Fuerza Aérea, otros hicieron en otros lugares, pero esto es un nuevo esquema de poder entendernos entre hondureños, el diálogo. Y nosotros creo que lo hemos iniciado ya, y eso es bueno. Al final de cuentas, el solo hecho de que nos sentemos en esa mesa y que podamos decirnos las cosas, que podamos escuchar la intolerancia y que podamos compartir nuestras opiniones es bastante para la democracia hondureña. Podríamos entonces, desde la perspectiva de gobierno,
definir el diálogo como fructífero, como algo bueno para el país. Sí, claro. O sea, ¿ustedes sienten que pasó algo bueno en, en esos 10 meses de discusión? Sí, claro que sí. Porque imagínese usted un grupo político que no tiene un ambiente de trabajo, un escenario donde pueda desarrollarse, como los amigos de Salvador Narrala, porque perdieron sus diputados, perdieron su partido, perdieron su alianza, perdieron todo. Entonces están viendo si consiguen hacer otro partido. Entonces, el hecho de que se les dé un ambiente ahí para poder participar es bueno. Nosotros como gobierno así lo vemos, la oposición tiene que tener escenarios de participación. Y el Partido Liberal, que también lastimosamente ha tenido una crisis, y hay un grupo de 17 diputados, hay otro grupo pequeño en el Congreso, y el Consejo Central está expulsando a otros diputados. Entonces, que tenga un ambiente donde pueda dialogar también es positivo. Voy a hacer una pausa, la primera de este foro, y regresaremos en este análisis que estamos haciendo del 2018 desde la perspectiva de gobierno. Ya regresamos. Muchísimas gracias. Interrumpimos nuevamente la programación porque pues continúan dándose hechos sangrientos. Estamos ubicados en la Residencial Maya, también entre la colonia 28 de marzo. Vea usted, otra persona ha sido pues asesinada lastimosamente en Ciudad Capital, donde pues ya las autoridades de la Policía Nacional han acordonado la escena para pues que la misma no se contamine. Es así que se supone hasta el momento, pues no sabemos si es un varón o una mujer. Está envuelta en estas sábanas, como ustedes pueden observar en este momento, pues otra persona más que pierde la vida lastimosamente de forma violenta en Ciudad Capital. Aquí personas cerca del lugar, sin salir en cámara, amiga, él es vecino de este lugar, ¿lo conoce? No se sabe porque está tapado, nadie lo ha visto, no se sabe. ¿A qué hora más o menos sería este hecho? No, a ver, nosotros ahorita nos dimos cuenta. Ajá, y sí. Por aquí exactamente es la 28 de marzo o es la Residencial Maya. No, ya entrando a la 28. 28 de marzo. Sí. ¿Y esta colonia ha sido tranquila o se han dado muertes? No, esta colonia es sana, aquí es que aparecen así, pero esta colonia es sana. ¿Y no saben si escucharon disparos o...? No, nada. ¿Será que lo vinieron a tirar nada más aquí? Sí, de seguro fue que lo vinieron a tirar. Sí, bueno, mucho muerto se está dando y hoy 31 de diciembre es, imagínese, cerrando el año. Sí. ¿Usted vive acá en esta colonia? Sí, aquí vivo.
Bien, muchísimas gracias. Omitimos los nombres de las personas que nos brindan entrevista y su rostro para evitar, ¿verdad?, represalias. Es así lo que está pasando. Otra persona más. Van 2 muertos violentos que hemos dado cobertura en menos, oiga usted, de 1 hora, licenciado Kilgore y sus invitados. Es así como se está cerrando este año, con más sangre que se derrama en nuestro país y exactamente en Ciudad Capital. Vamos a estar pendientes de cuál sea la identificación cuando venga las autoridades de medicina forense a hacer el respectivo levantamiento cadavérico. Junto a Viola, regresamos con usted a los estudios. Estamos de regreso después de esta noticia de última hora, lamentable información sobre un nuevo hecho violento. Y hablando de violencia, desde la perspectiva del gobierno, ha sido una de las principales promesas de este presidente desde su primera campaña, el atacar, el disminuir los niveles de violencia. A nivel de asesinato pareciera ser, de homicidio, pareciera ser que hemos logrado una verdadera baja en Honduras, una baja significativa. Pero ¿cómo se siente desde el gobierno el tema de la lucha contra la violencia, señor ministro? Hace falta aún, eso no se puede desconocer, pero ha sido el gobierno de mayores logros en el tema de la seguridad, el anterior del presidente Hernández y este, porque los números que teníamos en Honduras eran desproporcionados, desbordantes. 86 homicidios oficialmente y extraoficialmente 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hay una cifra ahorita que ya anda en menos de 40, entre 35 y 40, por cada 100.000 habitantes. O sea que se ha reducido en más de la mitad. Y San Pedro Sula, por ejemplo, que era la ciudad más violenta del mundo, 186 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y ahora estamos en 25, esa cifra sí se la puedo decir. 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora San Pedro Sula no es ni siquiera la ciudad más violenta de Honduras. Está en la 42 posición en Honduras como ciudad más violenta, imagínese usted. Y en el mundo, pues, nada que ver. No, ya ni aparecen, ni Tegucigalpa ni San Pedro Sula ya no aparecen. Entonces, eso es una buena noticia. Sin embargo, reconocemos, mire lo que acabamos de ver ahorita. Hay todavía algún nivel de criminalidad que se está luchando. Antes no había organismos de investigación. Yo no sé si usted recuerda que aparecían en las portadas de los periódicos. Solo asesinan. Ahora ya sale, capturan. Ahorita, el día de ayer, miré ya a una persona que había sido capturada por el asesinato de la físico-culturista de la Rivera Hernández y declara confesión. Eso es porque ahora hay organismos de inteligencia como la DPI y como la ATIC también, ¿verdad? Aún estamos esperando que la tecnología siga avanzando en el tema de la investigación, pero hay bastante ciencia, hay bastante tecnología. Lo de la tasa de la seguridad ha ayudado muchísimo. El tema de la Policía Militar del Orden Público, la creación de FUSINA, la Fuerza de Seguridad Interagencial Nacional FUSINA, obviamente la extradición de narcotraficantes, porque eso generaba en el sistema económico criollo y en el sistema operativo nacional en cuanto a la delincuencia, colusiones, ¿verdad?, del crimen organizado con el narcotráfico y todo eso, las disputas de territorios, todo eso generaba vendetas y criminalidad. Y lastimosamente todavía somos víctimas de ese tipo de situaciones, pero yo creo que se está haciendo mucho. Hay que reconocer a los operadores de seguridad, hay que reconocer a los operadores de justicia, que en ese tema se está avanzando bastante. Yo creo que es de los países que en el mundo son un modelo, con todo y que hace falta. Yo lo decía en una comparecencia en Roma, Italia, ante el Centro de Estudios por la Justicia Latinoamericana de Italia, italiano, y me decía la ministra de Cooperación Externa que en realidad los números de Honduras son únicos en el mundo. Ni Colombia logró estos números.
Ellos demoraron bastante. Solo en este año bajamos 7 puntos en criminalidad en el año 2018. 7 puntos. La meta era llegar a abajo de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Todavía no se obtiene, pero se bajó en 7 puntos. O sea, fueron aproximadamente 250 crímenes menos en el país. Imagínese usted, un familiar que dejó de morir, ¿verdad? Así que nosotros creemos que, aunque hace falta, se ha logrado bastante. Ingeniero, ¿y por qué esto que usted me dice tiene tanta oposición, es decir, a nivel de redes? ¿Por qué hay grupos que no lo reconocen y que más bien atacan y que más bien quisieran hacer creer lo contrario? Porque hemos entrado en una sociedad, no solamente en Honduras, sino una sociedad global, donde lo que se pretende es dudar de la autoridad constituida. Y en algunos casos no solo dudar, sino destruir a la autoridad constituida. ¿Hay un propósito en eso? Hay un propósito. Esto, las redes sociales, los teléfonos que tenemos en la mano para poder desprestigiar, para poder denigrar, calumniar, difamar, para poder desacreditar la autoridad, está afectando al sistema democrático. Sin embargo, vemos sorpresas, como lo que pasó en Brasil, como lo que está pasando en algunos otros países del orbe, donde aún con todo y que ese elemento que está a veces ligado a una violencia radical, porque hay banderas políticas que son de extrema izquierda que están afectando. No es el caso de México, porque no fue la extrema izquierda la que llegó al poder en México, pero sí usan todos estos sistemas como banderas de lucha y lo que hacen es desprestigiar a los gobiernos, desacreditar a los gobiernos y con el propósito de llegar a ellos. Claro, con el propósito de llegar a ellos. Y hay algo más. En nuestro país tenemos una oposición irresponsable, una oposición que quiere sorprender a la población hondureña y que sorprendió a la opinión internacional. Imagínese usted que llegó a decir que ganaron las elecciones y ahora este año ellos reconocieron que les hizo falta 3.000 actas. ¿Cómo puede reconocer la oposición política que ganó una elección cuando no tiene las pruebas? Todo fue mentira, todo fue un engaño, todo fue una forma de sorprender con la falsedad a la opinión pública mundial y a la población nacional. Y aún así comprometieron y arriesgaron a su gente a ir a reclamar a las calles un triunfo que no tenían. Y ahora nos sorprende ver al expresidente Manuel Zelaya llamando a la insurrección y convocando a unos grupos de insurrección. Yo creo que el país necesita armonía, necesita paz, necesita conciliación, necesita que nos pongamos a trabajar, necesita que planteemos opciones reales de crecimiento económico, de desarrollo social, de inversión pública, de inversión privada, de oportunidades para todos, y no es de esa manera. Entonces nos quieren mantener en esa película a todo el pueblo hondureño para tratar de jalar atención. Y eso no es justo, eso no es sensato. Sin embargo, sabemos que tenemos que estar lidiando con eso. Y tenemos nosotros una agenda, un orden del día, y es trabajar, trabajar y trabajar. No dejarse sorprender por eso. Mire que ahí, con lo que usted acaba de decir, hay algo que dijo la OEA en este informe que le ha mandado al Congreso, a petición del Congreso por lo de las reformas electorales. Y una parte porque se ha hablado mucho de que la OEA es la que dejó claro que había habido fraude, ¿verdad? Por lo menos de eso se ha agarrado la oposición. Pero hay una parte aquí de ese documento que a mí me parece, lo dice todo, dice: en el contexto de la observación postelectoral, analizamos un importante número de actas correspondientes a las elecciones, dice, y se pudo concluir que en casi la totalidad de las actas había coincidencia entre las oficiales y las obtenidas por los partidos. En casi la totalidad de las actas. Lo que significa que no hay una diferencia entre lo que recibió el partido que participó y lo que salió como resultado. Oscar, es que no fue la OEA, fue Almagro. Almagro tiró 2 Twitter y eso fue lo que causó alguna reacción. Pero ¿sabe por qué es? Porque tienen afinidad en la ideología. La ideología de Almagro es de izquierda y la alianza de oposición
es de izquierda. Entonces ellos querían hacer que llegara a la izquierda. Fue lo mismo que vivimos en las elecciones en las primeras de Porfirio Lobo Sosa, donde Porfirio Lobo Sosa fue víctima de toda una manipulación y una maniobra en la cual a las 11 de la mañana el representante en el Tribunal Electoral, me acuerdo que fue Aristide Mejía, declaró que había ganado Manuel Zelaya Rosales. Eso demuestra que eso, lo mismo quisieron hacer. Yo miré en televisión, me acuerdo que había dejado la actividad de la campaña, me había ido el día electoral, me había ido a comer y miro el canal y Salvador Narral está anunciando que él ganó las elecciones. Afortunadamente nosotros sabíamos que había una estrategia para intimidar a la gente del Partido Nacional a que no fuera a votar en los lugares vulnerables y también a que nuestros representantes de la mesa no llegaron a las mesas. Nosotros sabíamos, nosotros nos preparamos para eso. Y por ejemplo en los lugares del corredor Atlántico, Colón, Lloro, Atlántida y Cortés, hubo problemas con la asistencia de nuestra gente a votar y a las mesas, pero no así en el resto del país. En el resto del país la situación estaba intacta, no necesariamente como vota Cortés, va a votar Intibucá. Es otra la influencia, son otros los medios de comunicación, es otro el liderazgo. Entonces, yo no sé por qué dicen que es una tendencia, las tendencias no son así, ni en Estados Unidos. En un estado votan de una manera, en otro estado votan de otra, por el liderazgo estatal, por el liderazgo departamental, por el liderazgo local, por la agenda de esas comunidades, por la obra desarrollada en esos lugares, por la influencia que hay de medios de comunicación. Entonces no es igual la forma en que va a votar en un lugar y va a votar en otro, no solamente porque una tendencia se marcó, porque la información que llegó al tribunal primero fue el departamento de Cortés o Atlántida o Colón, es que ese iba a ser el total de la elección. Se volvieron a recontar 5,000 urnas, 5,000 de las 18, y en todas coincidía ese dato, con los representantes de Narral y con los representantes de los otros partidos de oposición. ¿Pero por qué ellos no aceptan? Porque usted me está contando porque esta es cosa. su estrategia. Ok, ¿y por qué el Estado le ha costado decir esto? De que se trata de una estrategia y que por lo tanto debería ser entendida como tal, pues. Yo no le puedo decir por qué el gobierno central o casa de gobierno o quien sea no se entretiene en esto. Yo diría que es porque nosotros tenemos la agenda nuestra, que es la agenda de trabajar y de crear oportunidades y desarrollar un plan de desarrollo y una visión para el gobierno actual, y no nos entretenemos en estas cosas. Básicamente, yo diría que es esa la razón. Yo en lo personal, siempre que tengo la oportunidad, lo digo. Nosotros nos concentramos a desarrollar lo que nos hemos propuesto y no nos concentramos en venir y en decir, no, nosotros sí ganamos. Lo que sí le puedo decir es que es una estrategia de la oposición política en la cual ellos mismos dijeron, nosotros no tenemos las 3,000 actas. Si quiere yo le paso, yo le comparto ahí donde ellos dijeron que no tenían las 3,000 actas. No, y fue público, la verdad que fue bastante publicitado. Yo incluso creo que el canal hizo un análisis profundo sobre eso también. Porque nadie puede decir que ganó si no sabe cuántos votos sacó, ¿verdad? Es correcto. Es decir, yo puedo decir que gané porque saqué tantos votos, pero no puedo decir que gané y no sé cuántos saqué. Hacemos una pausa, ¿le parece, ingeniero? Una segunda pausa en este foro del 6. Regresamos en breve, estamos en un análisis de la realidad nacional desde la perspectiva de gobierno. Ya regresamos. El Instituto de la Propiedad te proporciona tu nueva identificación vehicular, que consta
Algo que se aprobó. Fue una copia de la Gaceta con el reglamento de la ley de patronatos de Honduras. ¿Qué es esta ley? Explíquenos. En el 2013, el Congreso Nacional aprobó una ley de cómo se van a regular los patronatos y pues condicionaba que entrara en vigencia 60 días después del reglamento. ¿Y no estaba reglamentada? Y no está reglamentada. Resulta que nosotros ahorita nos visitó la gente de la Confederación Nacional de Federaciones la CONAFEP, y Patronatos, CONAFEP. Nos visitó y nos hizo una propuesta de reglamento, nosotros teníamos otra. Entonces, a raíz de eso, aprovechamos la coyuntura para socializar con ellos este documento. Estuvimos 2 días trabajando, ellos nos solicitaron que si era posible que antes del 31 de diciembre tuviéramos ese reglamento, y como ya la ley exigía que solo nos daba 60 días, entonces nosotros pues les entregamos la copia ayer. ¿Dónde fue este evento? Las imágenes que estamos viendo ahí en la calle, ahí en la CONAFEP. Ellos tenían un evento, yo llegué a entregar a las 7 y me ofrecieron participar en el uso de la palabra. ¿Cuál es la ganancia que tienen ahora los patronatos con el reglamento? ¿Qué va a pasar ahora con...? Bueno, que ellos ya tienen una identidad en la medida en que se registren, en la medida en que soliciten su personalidad jurídica, y con eso pueden provocar y generar desarrollo. Pueden abrir una cuenta de banco, pueden hacer un préstamo, pueden recibir cualquier beneficio de una ONG, pueden acudir al gobierno y el gobierno puede trasladar cualquiera de sus acciones de gobierno, pueden ir a IDECOAS y pedir una escuela, pueden ir a la Dirección Nacional de Intervención Social y pedir un parque. Ya tiene la fuerza de una persona jurídica. Pueden ir a CEDIS y solicitar los beneficios sociales de los programas del gobierno, pueden ir a Convivienda y buscar la posibilidad de generar la vivienda social con ese bono de 100.000 lempiras para cada persona que solicite un préstamo para vivienda. Pueden ir a Banprovi, pueden crear si es una comunidad grande, pueden construir un mercado pequeño para la comunidad, pueden desarrollarse. Entonces, por eso que nosotros creemos que en la organización hay desarrollo. Y les dije algo ayer, esto es para regirse en el marco de la ley. Cualquier organización que esté incumpliendo la ley también le facilita que se le reclame. Que se le reclame. Claro, los vecinos pueden reclamar también. No, y también cualquier otra institución de gobierno. Sí, claro que sí. Entonces van a dirigirse directamente a esa personalidad jurídica, a esa entidad social, para que de esa forma se le deduzcan responsabilidades. Entonces, obviamente esto tiene beneficios, pero también tiene derechos, pero también tiene deberes. Responsabilidades, claro. Entonces, porque algunos se preocupan por el tema de las famosas invasiones, yo les digo, eso más bien le da posibilidades a la autoridad para requerirlos cuando estén incumpliendo, que estén en un lugar inoportuno o que estén en contra de la ley. Claro, o sea, va a ser más fácil identificar si siendo persona jurídica si está contra la ley. Hablando de personas jurídicas, a usted como ministro le toca este tema de la inscripción de las ONGs, justamente el trámite de la personalidad jurídica. ¿Qué tan dinámico es este quehacer en Honduras? Cuando yo llegué a esa oficina, le quiero decir, hice un análisis y encontramos que algunas de las personalidades jurídicas duraban hasta 3 años. ¿El trámite? El trámite. Y las constancias, 7 meses. Se solicitaba una y hasta dentro de 7 meses hasta 7 meses. Entonces empezamos a investigar por qué. Y lo que pasaba es que a veces iba a un escritorio para una opinión y ahí demoraba. Iba a otro y ahí demoraba. Nos encontramos también que los profesionales, que son los apoderados de estas organizaciones, no llevan todos los requisitos. Y a nosotros la ley nos exige que cuando llegue un interesado a presentar una solicitud, se le reciban los documentos. No que se le mande de regreso con el rechazo de los documentos, sino que se le reciban. Y tiene que traerlos. Entonces, de repente hay algún apoderado que le dice a la organización, mire, deme en honorarios tanto, y cobran sus honorarios, 40.000 lempiras, llegan los documentos y no los llevan todos, pero ellos ya recibieron sus honorarios. Y ellos ya no quieren seguir trabajando. Ellos ya no quieren seguir haciendo su trabajo. Entonces quedan los documentos y el que incumple es el Estado. Entonces nosotros hicimos algo. Abrimos 2 canales, el canal verde y el canal rojo. El canal rojo es que todo el que tiene los requisitos, pero le hace falta alguno, ahí está en stand-by. El que es canal verde, de igual manera se le recibe y se le da trámite. Esos que se le reciben, nosotros empezamos por 2 meses para sacar una personalidad jurídica. Y tuve una experiencia la semana pasada de que en una semana ya estaba hecha. Y una constancia que duraba 7 meses, la estamos sacando en un día. Y las que son de patronato las saquemos en menos de 4 horas.
porque también tecnificamos, ahora un apoderado va a poder ver cómo va su trámite en su propio, en línea, va a poder averiguar cómo va su trámite, en qué etapa va. Y hemos automatizado y vamos a mayor automatización, pero sí ya iniciamos con este proceso. Entonces ahora nos hace falta, aperturamos una oficina en San Pedro Sula que antes no había, entonces toda esta gente del corredor norte tenía que ir hasta Tegucigalpa, ahora aquí en el Valle de Sula ya puede hacer un trámite. Igual queremos hacer uno para Occidente, una oficina de registro, regulación y seguimiento de asociaciones civiles, y queremos ir también al sur, al oriente y a la costa atlántica en La Ceiba, para que la gente no se desplace. Lo mismo queremos hacer con inquilinato, porque el inquilinato es una forma de mediación y de conciliación y genera ingreso al Estado. Y eso pues, cuando hay multas, obviamente hay ingresos. Eso pues lo vemos bien porque alrededor de 5.000 casos hemos resuelto solo en este año, entre San Pedro Sula y Tegucigalpa, y eso es una buena cifra. Resueltos. Y tiene una efectividad de un 95%. Hay un 5% que no se puede resolver y se va a un tribunal, pero nosotros sí lo estamos resolviendo en un 95% y nos está dando resultados. Igual forma estamos con lo que se llama conciliación y arbitraje. Nosotros no aprendimos a resolucionar nuestros conflictos en Honduras y todo lo llevamos al Poder Judicial. Ahora queremos que en los municipios tengamos una instancia de solución de conflictos, se llama justicia alternativa, cuando haya cualquier caso de algún familiar o de civil o lo que sea, aún de las comunidades, que vayan a un centro de mediación, que lo vamos a tener en las alcaldías o en las gobernaciones. Ya en la Ciudad del Progreso lo tenemos en la alcaldía, ya ha tenido extraordinarios resultados y hay organismos internacionales que nos están ayudando y que nos quieren dar cooperación como USAID. Lo mismo otros gobiernos como el gobierno de Taiwán y el gobierno alemán. Y vemos con buenos ojos eso porque es una buena forma de solucionar los conflictos. Ingeniero, una repregunta. Usted me hablaba ahora del dinamismo que hay en el gobierno para el tema de las ONGs. Mi pregunta quiere ir ahora a la parte de la sociedad. ¿Es muy activa la sociedad solicitando inscripciones? Hay mucha de esa actividad en Honduras. Sí, fíjese que hay bastante. Y nosotros tenemos en toda la historia de Honduras como 15.000 registros, pero activas hay como 5.000, porque algunas dejaron de actuar, otras no llevaron requisitos cuando se les pidió, porque hubo una amnistía y se les pidió que llevaran sus estados financieros y los presentaron, y los que presentaron están vigentes. Los otros pues están ahí registrados, pero no están activas. Pero sí nosotros vemos que frecuentemente llega una cantidad significativa de solicitudes y tenemos que ir considerando mejorar las líneas de producción, digo yo. Son las líneas de trabajo que tenemos para poder evacuar esas solicitudes con la prontitud necesaria, porque la gente quiere que se le responda rápido. Y como le digo, ya hay casos en los que con todos los requisitos, en una semana se está resolviendo esas personas jurídicas. A cada uno de las oficiales que tenemos en ese trámite se les da una cantidad de expedientes al día que anda entre 7 y 8 expedientes, y ellos tienen que resolverlos a diario. Entonces nos estamos dando cuenta que ahí es el cuello de botella y estamos por aumentar nuestra cantidad de procuradores para ese efecto. Voy a ir a la última pausa y solo quisiera adelantarle más o menos una pregunta. Una reunión reciente del presidente con pastores evangélicos. ¿Y por qué de esa relación de la iglesia con el gobierno y qué beneficio se puede sacar de eso? Regresamos en breve con esto aquí en el Foro del 6. ¿Quieres que te mande una foto? ¿Quieres que va a poner? Este 2000
estamos de regreso. Antes de seguir con el foro, solo quiero decirle que ya es 2019 en algunas partes del mundo. Por ejemplo, Australia ya recibió el Año Nuevo. No sé si tenemos algunas imágenes, Marlon, que podamos mostrar de cómo Australia ya recibió el 2019. Increíble, ¿verdad? Fíjense que estoy viendo la hora, faltan 10 para las 8 aquí. Ajá. En Taiwán, donde está mi hija, son 14 horas adelante. O sea que son... Las 12. No. Las 2 de la mañana. Son 10 para las... Pero las 2 Para de las la- 10, para las 10 de la noche. O sea, todavía están en el 18 entonces. Sí, todavía, pero está a 2 horas. A 2 horas, sí. Ahora, como en Australia ya es... en Australia, ya lo voy a decir, en Nueva Zelanda y en Australia ya es 2019. Ya es- Allá ya. No encontraste las imágenes, Marlon, de esta celebración de estos países. Tal vez más adelante podemos ponerla. Yo dejé una pregunta en el aire cuando nos iba. Aquí está, mire. Esta es la celebración El primer lugar del mundo donde llega el año. llega el año Sí. nuevo. Happy New Year. Esto es en Dubái. ¿No? ¿En dónde? No, esto es en No, quien está haciendo la noticia. Sí, esto es en Australia. Entonces, mire cuántas luces, ¿verdad? Una celebración impactante. Esto es en Australia y en Nueva Zelanda, en donde ya es 2019. A nosotros todavía nos quedan unas horas del 2018 y que las aprovechamos justamente para conversar con el ministro de Gobernación en Honduras. Gracias por esas imágenes, Marlon. Pues dejé una pregunta sobre las últimas reuniones, creo que han sido varias, del presidente de la República con pastores, ya no con la confraternidad, sino con pastores evangélicos. ¿A qué se debe estas reuniones? ¿Qué busca el gobierno en esta relación con la iglesia? El presidente quiso compartir los programas sociales con diferentes organizaciones, entre ellos gremios, patronatos, ONGs y iglesias. Ese es un planteamiento que estamos haciendo nosotros desde la Secretaría de Gobernación, porque tenemos esa relación con todas estas agrupaciones. Y entonces él se acercó con el voluntariado extranjero, él lo estamos acercando con los patronatos y ahora también, digo, con la organización que tenemos establecida, y ahora se ha reunido con los liderazgos de las iglesias, porque aquí en San Pedro Sula y en el Valle de Sula les presentó el programa de la Ciudad Mujer, que dirige la primera dama, doña Ana García, abogada Ana García, y ahí pues les compartió que era bueno que considerasen todo el recurso que ahí había, porque ahí hay una logística impresionante y les puede servir para sus ministerios, para que ellos puedan ir ahí con su gente y aprovechar todo ese recurso técnico que hay. De igual forma los otros programas sociales, para que también buscaran las oportunidades. Aún el tema de los parques, les solicitó que los utilicen los parques para ir con sus jóvenes, para que los talentos que tienen ellos, artísticos, musicales, etcétera, puedan ser expuestos en esos lugares públicos donde hay escenarios, donde hay conchas acústicas, y que puedan también con los niños llevarlos a jugar a los parques, y eso pues es algo que llamó la atención. Y de igual forma los invitó a que pudiesen comunicarse para conocer sus necesidades, y los programas de vivienda, los programas de crédito solidario, los programas de becas, los programas de banca solidaria, los programas de pisos, de techos, de bolsa solidaria y aún de vivienda social o electrina y fogones, también ellos pudieran acceder a ellos para que su gente tuviera la opción. Entonces se establecieron unos vínculos, unos contactos para que también los pastores pudiesen disponer de estos programas sociales, y él quería que fuera ahí en Ciudad Mujer esa reunión, y ahí la tuvimos. Y ahora pues ya quedamos listos para cualquier otra opción. Él les comunicó que está interesado seriamente en mantener todos los vínculos, tanto con la Iglesia Católica como con la Iglesia Evangélica, para que de esa forma se entienda que ese propósito de sanación que necesitamos los hondureños, porque caímos en una cultura de odio, de resentimiento, una cultura de descalificación y de confrontación entre hondureños. Entonces él quiere que las iglesias incidan también para que tengamos un llamado a la sanación de esas actitudes, porque lastimosamente, yo le he dicho, tenemos un presidente con la mejor visión en la historia de Honduras, con la mayor voluntad de transformación. Han habido unos cambios estructurales, institucionales, unas reformas increíbles,
pero tenemos una oposición política muy irresponsable que puede decir cualquier cosa de sus labios de la forma más fácil, sin reparar en el daño que hacen. Entonces, ahora necesitamos pues que el liderazgo espiritual esté llamado a tener ese encuentro entre todos los hondureños y todos nos podamos hermanar y en armonía, pues luchar por el futuro, porque una Honduras desunida no nos sirve, o sea, necesitamos una Honduras unida, compacta, que nos podamos agarrar de las manos todos, que no hayan diferencias ideológicas, no hayan diferencias políticas. Yo sé que esa es la agenda del día, de repente, de algunos, sembrar odio, sembrar violencia, sembrar pánico y sembrar crimen, pero habemos otros que queremos sembrar en la ruta de la justicia, en la ruta del derecho, en la ruta del amor, en la ruta de la confraternidad, en la ruta del respeto. Y ahí es donde queremos que todos podamos armonizar, y ese fue el llamado que el presidente le hizo al liderazgo evangélico del Valle del Sula. Y hay grupos que también se oponen a esto. Es decir, Sí. incluso hay una fuerte oposición por aquel tema del Estado laico, hay una fuerte oposición a la lectura de la Biblia, por ejemplo, en las escuelas, algunas otras cosas que sienten algunos grupos, o por lo menos quieren hacer sentir, de que es el regreso al Estado eclesiástico. Yo creo que la relación con la iglesia, llámese católica, evangélica o cualquier otra, en ningún momento convierte el Estado o lo deja de ser laico, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Pero ha visto que usted este argumento. Y lo otro es que el Estado puede serlo, pero yo no. Yo como individuo creo en un Dios, creo en un Salvador, Jesucristo, creo en la Biblia como la palabra de Dios dada al hombre, lo creo con firmeza y nadie me va a impedir a mí que crea eso. Pero he escuchado esto usted, esta oposición de que por qué la iglesia... Sí, es la misma, es la morbosidad del que quiere buscar cualquier razón para disentir y para discrepar, para sembrar diferencias y para generar duda o generar la falta de credibilidad en la autoridad constituida, que es lo mismo que le decía. Eso viene generándose porque es una agenda y ellos van a buscar cualquier bandera para desprestigiar, y aún esta. Imagínense qué de malo tiene reunirse con un liderazgo sano, un liderazgo moral, nada. Y esto quiero decirle que es no solamente una propuesta real, sino que también es una necesidad de todos nosotros, tanto de los que somos miembros de iglesias como los que estamos en el gobierno, porque no tenemos que mantener diferencias. Esto es lo que nos ha venido afectando y dañando a los hondureños, que no queremos reconocer que necesitamos una vida moral y una vida espiritual que sea sí, la gente quiere positiva. libertinaje, la gente quiere libertinaje, quiere hacer lo que quiera, e insultar a quien sea, pasar por encima de cualquier autoridad. Eso es lo que la gente está buscando. Es correcto, y se agarran del tema de derechos humanos para convertir sus libertinajes en verdaderas formas de hasta de delinquir, ¿verdad? Y el derecho humano no es el delito, no es proteger el delito, es garantizar la libertad de alguien, pero no es proteger el delito. Sí, además es proteger al individuo frente a los abusos del Estado. Esos son los derechos. Esa es la filosofía de los derechos humanos que no entiende la gente. Así es. Proteger al humano ante los abusos del Estado. Ante los abusos del Estado. Si comete un grupo social un abuso, eso no es... No cabe dentro de los derechos humanos. Eso es un delito. Sí, eso es un delito, correcto. Ingeniero, quiero agradecerle por haber aceptado esta invitación. Sé que era un día especial para usted porque estaba en la ciudad y podía tomarlo como descanso, y le agradezco que haya tenido este sacrificio de levantarse temprano para compartir con nosotros, porque lo hace a diario pues en su trabajo, pero hoy era un día especial, entiendo, para estar en familia, y se vino para estar con nosotros. Le regalo 30 segundos para que le diga algo al pueblo hondureño sobre lo que se espera en el 2019 del gobierno. Agradecerle, Oscar, por esta oportunidad, agradecer a Canal 6, un canal a quien apreciamos mucho, también a sus directores, los hermanos Nodarse, Argelia, Joaquín, Tadeo, y de igual manera pues desearle a todo el pueblo hondureño, a todos sus televidentes, un feliz año 2019. Los hondureños merecemos un futuro de armonía, de paz y de cordialidad. Los hondureños merecemos un futuro promisorio, un futuro de bienestar y de progreso. Miremos hacia adelante, no tengamos los ojos en la espalda, miremos que tenemos la oportunidad de crecer como sociedad y como país y de transformar las condiciones existentes.
unidos, de la mano, unos con otros. Que Dios les bendiga. Feliz año 2019. Gracias, ingeniero. Gracias por estar con nosotros. Y yo solo puedo decirle al pueblo hondureño, no dejen de soñar. Tengan sueños y luchen por ellos. Entréguense de corazón a aquellas cosas que desean, porque esas son las cosas que normalmente Dios concede. Que Dios bendiga Honduras. Buenos días. Canal 6 presentó Foro del 6. Chavos, ya me quiero dormir.